Sesión 3. Problema en la subestimación del caudal de la creciente de diseño y en el gasto concentrado en aliviadero, pozo amortiguador y diques de cierre. En esta sesión, así como en la próxima, nos vamos a dedicar a conocer en profundidad los componentes de las obras de derivación. Pero eso no lo vamos a hacer de forma retórica, sino lo vamos a hacer a través de los problemas que esos componentes presentan a través del tiempo. En el plano que tienen frente a ustedes se observa un elemento que no habíamos visto antes. Es que a continuación del aliviadero viene el dique de cierre y después del dique de cierre aparece lo que se llama el dique fusible. Ese dique fusible, a su vez, coincide con un canal de alivio, que a su vez es el antiguo canal de desvío requerido a construirse para poder ejecutar las obras de esta derivación. Comencemos con el dique fusible. Ese dique fusible está ejecutado con un material apropiado eminentemente granular, con suficiente material fino para que sea impermeable, por supuesto, y con una compactación moderada, es decir, para que no sea un terraplén demasiado bueno. De forma tal que una vez que lo supere el nivel del agua, sea arrastrado con relativa facilidad y rapidez. La cota de cresta del mismo debe estar al menos 0,30 metros o 30 centímetros por debajo de la cresta de los diques de cierre. Es decir, antes de que el agua pase por los diques de cierre por encima, nos interesa fundamentalmente que empiece a pasar antes por el dique fusible, que se lo lleve completo y de esa manera comenzamos a desaguar parte de la creciente a través del canal de alivio, que es el antiguo canal de desvío. La cota de asiento de ese dique fusible, es decir, desde donde se empieza a construir el dique fusible, debe coincidir con la cota de cresta del aliviadero. Es decir, nosotros vamos a construir el dique de cierre y en el sector donde va a estar el dique fusible, el dique de cierre se va a construir solo hasta la cota del aliviadero, la cresta del aliviadero, encima del cual vamos a colocar el dique fusible. Esto es para que una vez que pase la creciente, el nivel del agua mantenga la cota mínima operativa de la cresta del aliviadero y pueda mantenerse en operación la derivación. Posteriormente se reconstruirá el dique fusible en seco para aguas mínimas, por cuanto esta labor debe realizarse en verano. Entonces lo que queremos simplemente es que una vez que colapsa el dique fusible y ha realizado su función de ayudar a evacuar las aguas del aliviadero, porque la creciente era mucho más grande de lo que era previsto, nosotros nos va a quedar parte del dique de cierre, donde estaba el dique fusible, a un nivel superior que coincide con la cresta del aliviadero. Es decir, la obra de derivación puede seguir captando y operando normalmente. Por supuesto, cuando repongamos ese dique fusible, nosotros vamos a tener el agua a nivel del aliviadero, por lo tanto prácticamente vamos a poder trabajar encima de lo que quedó del dique de cierre para reconstruir nuevamente el dique fusible, también sin tener que afectar la operación de la obra de derivación. Entonces hay muchos casos, por supuesto, en que esto no se puede realizar. Es que persiste flujo de agua por encima del aliviadero y por lo tanto sigue pasando agua por encima del dique que estaba debajo del dique fusible y no puede ser reejecutado, por así decirlo, el dique fusible. Cuando ocurre esto, si la reparación es urgente y no puede esperarse hasta el verano, no queda más remedio que detener la operación de la toma, abrir totalmente la compuerta radial y emplear el canal desarenador como alivio. Ustedes se acuerdan que en el río Tuy, cuando hacíamos eso, podíamos sacar 25 metros cúbicos.
en este canal desarenador que tenemos, que es de 8 metros de ancho, con el nivel a ras de cresta de aliviadero pueden sacarse 25 metros cúbicos por segundo. Veamos ahora cuáles son los problemas que pueden generarse por una mala ubicación de la obra de derivación. Pero antes recordemos varios detalles que ya se dijeron. La estructura conjunto aliviadero pozo amortiguador es monolítica de concreto armado y tiene doble finalidad. Primero, elevar el nivel del río para poder captar el agua. Segundo, permitir el paso de las crecientes del río, disipando la energía en el pozo amortiguador donde se forma el resalto hidráulico. El caudal del río en el sitio que se escoja primero debe garantizar la demanda con un grado de seguridad aceptable. Es decir, en verano debe haber una cantidad de agua suficientemente grande como la que se necesita. Por supuesto, esto no aplica si hay fuentes alternas o embalses. Si es por gravedad, la cota del sitio de donde se ubique la obra de derivación debe permitir la conducción de las aguas por gravedad hasta la planta de potabilización. Es decir, nosotros tenemos que estar suficientemente aguas arriba en el río para lograr un nivel o una cota tal que domine por gravedad la planta de tratamiento de la ciudad que queremos alimentar y la propia ciudad. El sitio, a su vez, que escojamos, debe estar en un trecho de cauce que sea estable a través del tiempo, sobre todo en lo que respecta a las playas que se forman de canto rodado y al cauce pequeño de estiaje o de verano que el río va a tener. Este cauce, por supuesto, siempre debe coincidir con la margen donde se ubica la entrada del canal desarenador. En pocas palabras, la embocadura del canal desarenador debe de estar en lo preferible al lado de ese cauce permanente o cauce principal o cauce de estiaje y lo más alejado posible de las playas que se formen en el río. Usualmente, esta estabilidad que estamos proponiendo se logra en los tramos de curvatura suave, con el material en la margen exterior poco erosionable o con afloramientos rocosos. En esta margen se localiza el cauce de estiaje, ya que es una zona de erosión, formándose una playa en la margen interior, que es la zona de sedimentación. Es decir, nosotros tenemos que ubicar la captación de la obra de derivación en un sitio o al lado donde está el cauce de estiaje, que es el cauce principal, y de ser posible que está en el borde exterior de una curva donde el río es más profundo, y evitar la formación de playas que ocurren en la zona interior de la curva del río, ¿de acuerdo? Y por supuesto, evitar los famosos sitios de vado para pasar el río de un sitio a otro. Esos son sitios donde el río está muy explayado y muy mal definido. Nosotros nos interesa, repito entonces, un sitio bien definido, borde exterior de la curva, que preferiblemente tenga material muy poco erosionable o inclusive afloramientos rocosos. En ese sitio el río no puede moverse de ahí y ahí es donde debe estar ubicada nuestra embocadura del canal desarenador. En la lámina que tienen ustedes delante aprecian dos conjuntos aliviadero pozo amortiguador. El superior en aluvión. Aluvión simplemente es el fondo del río lleno de piedra, tierra, etc. Mientras que el inferior es sobre un fondo de un río que tuviera roca. El caso de abajo es extraordinariamente extraño, por eso todo lo que nos referimos de ahora en adelante principalmente se refiere al caso superior,
de una fundación en material de aluvión. ¿Cuáles son los componentes que tiene la obra, el conjunto pozo amortiguador superior? Primero, una pantalla vertical que sirve para control de la filtración, para disminuir sus presiones y para verificar el deslizamiento de la estructura. En palabras sencillas, mientras yo más profunda coloque la pantalla vertical aguas arriba, menos cantidad de agua va a pasar por el suelo permeable que está debajo, la cual yo la pierdo porque no la puedo aprovechar. Eso se llama control de filtración. Disminuir sus presiones. Debajo de la estructura hay presión del agua hacia arriba. ¿Por qué? Porque está determinada por el nivel del agua que estaría aguas arriba y por el nivel del agua que está aguas abajo. Eso genera una fuerza ascensional muy peligrosa que se llama la fuerza de la subpresión. Por supuesto, mientras la pantalla vertical aguas arriba sea más profunda, yo tengo que el agua tiene que recorrer más camino y va a bajar por pérdida en flujo poroso, va a bajar más la presión que ella tiene internamente y al final, debajo de la estructura, puedo disminuir esa subpresión. Y por último, verificar el deslizamiento. La obra de derivación tiene que estar fuertemente fija al lecho del río para evitar que colapse por deslizamiento. Si yo no le pusiera esa pantalla vertical aguas arriba, simplemente cualquier golpe, la presión del agua, la fuerza del agua horizontal, etcétera, la puede correr. Mientras que esa pantalla está firmemente hincada con la suficiente profundidad que se necesite dentro del lecho del río. El vertedero, es decir, la lámina vertiente por donde vierte el agua encima, tiene lo que se llama un perfil Krieger, que es un perfil muy particular, que es el perfil que tiene una lámina de agua que descargue sobre una lámina metálica. Ella tiene una cierta forma en su caída. Bueno, la parte de abajo, por decirlo así, nosotros la rellenamos en concreto para que sea estable, porque no podemos poner una simple lámina clavada en el río para que el agua pase por encima. Ese pozo, ese aliviadero, está seguido del pozo amortiguador, conformando, por supuesto, todo una estructura monolítica de concreto armado. Ese pozo amortiguador puede tener varias formas. Puede ser horizontal o puede ser inclinado. ¿Por qué yo en lo personal lo propongo siempre inclinado? Si es horizontal, para que se forme adecuadamente el resalto hidráulico, él tiene que tener una determinada profundidad. Si él no la tiene o nos equivocamos en los cálculos, el resalto simplemente desaparece porque no controla. Sin embargo, si lo ponemos inclinado, tiene la ventaja de que si el resalto no ocurre en la parte que previmos muy arriba, él se va desplazando hacia abajo y a medida que se desplaza hacia abajo va incrementándose la profundidad del río aguas abajo hasta que llega un momento que consigue su posición de equilibrio. Por eso, en los vertederos de obras de derivación, los convencionales, es preferible utilizar siempre el vertedero inclinado, que a su vez tiene la ventaja que cada vez se profundiza más en el río y en caso de grandes socavaciones lo van a perjudicar muchísimo menos. Después de eso viene un dentellón o una pantalla en el extremo aguas abajo al pie de la estructura. Esa pantalla aguas abajo tiene otra función principal, que es el flujo del agua va a ocasionar un socavón en el aluvión que está después del concreto. Ese aluvión va a hacer que baje el fondo del río.
Si nosotros no colocamos esa pantalla al bajar el aluvión, va a dejar sin material de apoyo la parte final de ese pozo amortiguador. Entonces el aluvión, el socavón, perdón, se va a recostar de esa pantalla vertical y no va a producir ningún daño en el material que se encuentra debajo de la losa del pozo amortiguador. Por supuesto, mientras más profundo sea esa pantalla que estamos colocando aguas abajo, más segura será la obra, porque por más socavación que haya al pie, nunca puede sacar material de la parte anterior de la pantalla. Entonces, la solución superior que vemos, resumiendo, es propia de un fondo aluvional de baja permeabilidad y erosionable, con una pantalla aguas arriba para el anclaje de la estructura y control de sus presiones, y otra pantalla aguas abajo, principalmente para el control de la erosión al pie de la estructura. La solución inferior, la que es en roca, es propia de un fondo de roca de muy baja permeabilidad, con dentellones de concreto armado muy pequeños porque no es erosionable para nada, en ambos extremos para el anclaje de la estructura. Si ustedes se fijan bien en la estructura superior, que es la que se requiere usar en el 90 y tanto % de todos los casos que se tienen, es un pórtico estructural donde tiene dos especies de columnas que son pantallas empotradas en un tramo inclinado de una losa armada de concreto, al igual que ocurre con la pantalla aguas abajo. Entonces lo que estamos haciendo es utilizando una solución estructural muy segura, porque es la que tienen todos los edificios, con las características inherentes a las propiedades que deben tener tanto la pantalla de aguas arriba como la pantalla de aguas abajo. En la fotografía que tienen enfrente se muestra desde una vista aguas abajo la obra de derivación del río Temerla. En esta obra de derivación del río Temerla, construida hace bastantes años, se muestra primero un aliviadero, el cual es de muchísima altura por necesidades de que el flujo llegue por gravedad hacia un sitio específico aguas abajo. Además de eso, es relativamente poco ancho. Vean las grandes estructuras de cierre lateral de concreto armado que se tiene. Sobre el aliviadero existen dos pilas que sostienen una pasarela a una gran altura. Esa altura libre tan grande de la pasarela sobre la cresta del aliviadero se debe simplemente a permitir el paso de grandes flotantes como árboles, por ejemplo, y para que no los destruyan, por supuesto. En cuanto al pozo amortiguador, por lo que se ve en la fotografía y en sitio que ustedes no lo pueden ver, era un pozo amortiguador de fondo horizontal. Esa es una estructura que se ha comportado muy bien a través de los años, es muy poco conocida y realmente de todas las que yo he visto es una de las que tiene una belleza estructural, por así decirlo, más notoria. En el dibujo que tenemos delante podemos observar un conjunto aliviadero pozo amortiguador clásico o muy propio de fondos aluvionales con sus respectivas pantallas verticales, aguas arriba y aguas abajo. Esto nos va a permitir ilustrar un poco un problema que ocurre en el conjunto aliviadero pozo amortiguador por la subestimación de gastos concentrados. Fíjense que ya vimos un problema por la subestimación de la creciente de diseño. Ahora es haber subestimado o haber calculado en valor insuficiente los llamados gastos concentrados sobre el aliviadero. Durante las crecientes, el caudal sobre el aliviadero no es uniforme, lo que ocasiona gastos concentrados en ciertos sitios. Estos pueden ser muy superiores al 30% del gasto medio
sobre el aliviadero y tiene una consecuencia hidráulica determinante. Al ocurrir el gasto concentrado, quiere decir que el nivel del aliviadero en el sitio donde está el gasto concentrado se eleva considerablemente. Sin embargo, el nivel aguas abajo del aliviadero que ustedes ven, es decir, el de la derecha, permanece simplemente igual. Entonces, esa situación hidráulica que se presenta, en el cual desde la izquierda viene una onda de agua que describe la forma, desciende por el aliviadero, entra en el pozo amortiguador y genera el llamado resalto hidráulico, que es el gran elemento disipador de la energía y que nos permite retornar el agua a su cauce original. Ustedes ven que ese resalto hidráulico, que es el que tiene ese tipo de pequeñas flechitas en forma curva, él se genera en un cierto y determinado punto del pozo amortiguador. ¿Qué ocurre ahora cuando hay un problema de gasto concentrado? Que en la medida que se va elevando el nivel aguas arriba por la concentración de gasto, eso genera que ese resalto hidráulico se vaya desplazando cada vez más hacia aguas abajo, buscando una profundidad mayor a medida que desciende del tirante de agua para que se forme el resalto hidráulico. Cuando existen valores extremadamente altos de ese gasto concentrado, se puede producir inclusive lo que se llama el lavado del resalto, es decir, el resalto comienza a ocurrir ya fuera del pozo amortiguador, generando unas socavaciones extraordinariamente grandes y peligrosas para ese conjunto estructural. El socavón que se va a formar como consecuencia de esa subestimación de los gastos concentrados, ese socavón al pie del pozo va a desestabilizar la pantalla o tablestaca que se encuentra aguas abajo, la cual tiene que soportar el empuje del suelo del lado aguas arriba, pudiendo fallar por flexión. Fíjense que la pantalla aguas abajo, por así decirlo, en su concepción original, tiene los empujes de los sedimentos del fondo del río desde ambos lados. Pero si ustedes esos empujes lo quitan del lado aguas abajo, por cuanto ustedes van a tener un socavón gigantesco que va a descubrir prácticamente esa pantalla vertical, entonces el empuje del otro lado, del lado de adentro, contra la tabla estaca, va a hacer que ella puede fallar por flexión, es decir, ella no fue calculada para eso. Adicionalmente, al desplazarse el resalto agua abajo, se pierde el peso estabilizante del agua sobre la losa del pozo. Fíjense que en el dibujo, en la parte inferior del pozo, hay una cierta cantidad, un volumen de agua que pesa y lo estabiliza y controla las subpresiones hacia arriba. Pero si yo sigo desplazando ese resalto y lo saco fuera del pozo, en el pozo me va a quedar una lámina de agua muy pequeña que virtualmente no tiene prácticamente peso. Esas subpresiones entonces, al no tener el peso equilibrante del agua en la parte de arriba, las subpresiones por la parte inferior van a dominar la estabilidad y se va a generar una fuerza de tracción sobre la tablestaca aguas abajo. Fíjense que un problema es, y la gente no lo aprecia a veces, que todos los socavones que se forman tanto en la parte de abajo de los pozos amortiguadores de las derivaciones como en las pilas de los puentes, una vez que la creciente comienza a pasar, ella lo vuelve a rellenar totalmente y no quedan ni siquiera vestigios de la situación intermedia que ocurrió. Entonces este es un problema sumamente grave que debe evitarse solo en la fase de proyecto y a su vez también en la de construcción, porque al seleccionar
El módulo de sección de la tablestaca o pantalla que sea suficientemente adecuado como para soportar esa flexión que pudiera ocurrir, así como incrementar en lo posible la profundidad de hinca de la tablestaca, si es una tablestaca, si es una pantalla de concreto, la profundidad de ejecución de la pantalla. Es muy importante en estos casos la ejecución correcta del pequeño deflector hacia arriba que tienen ustedes en la parte final del pozo amortiguador, porque él en buena parte desvía el flujo de salida un poco hacia arriba, haciendo que la socavación que se genere al pie se reduzca considerablemente. Delante tienen ustedes ahora el conjunto aliviadero pozo amortiguador inclinado para una derivación que se propuso en el río Guanare, pero que no fue construida. La importancia de este conjunto es que es muy parecido a la solución que se le dio a la que ustedes ya vieron en su primera sesión, que era la obra de derivación sobre el río Acarigua. Hablando un poco de ella, ya que muestra todos los detalles, fíjense que es el mismo conjunto, un aliviadero seguido de una losa inclinada, que es el pozo amortiguador, tiene su pequeño deflector en la parte final del pozo, tiene una pantalla de tablestaca metálica aguas arriba, una pantalla de tablestaca metálica aguas abajo. Fíjense que es evidente que la de aguas abajo siempre tiene que ser sensiblemente más profunda, porque es donde puede ocurrir la socavación que mencionábamos en la lámina anterior. Entonces, ¿qué podemos ilustrar sobre esto adicionalmente? Ustedes ven que donde están las tablestacas hay unas trincheras con pendiente 1.5 a 1 en ambos lados, tanto la de aguas arriba como la de aguas abajo. Y muchos se preguntarán para qué sirven esas trincheras. Es muy sencillo. En los ríos Guanare, que estaba en Piedemonte andino, al igual que en el río Acarigua, que tenía una ubicación similar, existen grandes arrastres y grandes rocas dentro de esos arrastres de fondo. Entonces es muy fácil que cuando se están hincando las tablestacas se encuentre una de esas rocas, la cual por supuesto no puede ser pasada. Ante ese problema, pero queriendo aprovechar la solución de las tablestacas, que al final es la más simple de todas, antes de construir o a medida que se va construyendo la tablestaca, se van excavando las trincheras, se remueven las rocas que pudieran ser un impedimento para su hinca y posteriormente se vuelve a colocar el mismo material de fondo, pero sin las rocas grandes. Después de eso, el fondo queda similar a como lo era originalmente y se procede a la hinca de las tablestacas metálicas, como ustedes pueden ver. En lo que respecta ahora al hecho que hemos planteado de que eventualmente en la lámina anterior el gran socavón que se genera en la parte de atrás puede implicar el colapso de la tablestaca de atrás y puede lograrse una desestabilización total de la losa del pozo amortiguador. Esa desestabilización, evidentemente, fíjense que el aliviadero sigue firmemente unido porque está empotrado con la tablestaca de aguas arriba. Entonces el pozo amortiguador queda como sin apoyo aguas abajo y eso generalmente produce la fractura en el sitio donde empieza a ser más delgado la losa del pozo amortiguador. Es evidente que esta reparación, este suceso que es gravísimo, solamente puede hacerse su reparación en el caso de gasto de estiaje, desviando el caudal de la zona donde está afectada la tablestaca y parte de eso sacando el agua por el canal desarenador con la compuerta abierta y evidentemente sin ninguna captación. Eso es el caso
grave del colapso de una obra de derivación por socavación al pie de la obra, por un error cometido en la estimación de los gastos concentrados y el colapso por flexión y tracción de la tablestaca que se encuentra aguas abajo. Por eso la tablestaca más simple o que menos riesgo corre, obviamente, es la de aguas arriba. Y la que tiene el riesgo mayor y de ella depende fundamentalmente la estabilidad de esa obra en caso de grandes crecientes es la tablestaca de aguas abajo. Hay otro problema que se presenta independientemente del diseño y que es absolutamente inevitable, que es la abrasión del concreto de la cresta del aliviadero, de la contraescarpa, que es esa curvatura que se sufre entre el aliviadero y la línea recta del pozo amortiguador, y de la parte superior del pozo por los sólidos que están pasando permanentemente las 24 horas del día y los 84.600 segundos por encima de la cresta del aliviadero y por toda esa zona. Ellos es como si ustedes estuvieran permanentemente con una lima dándole durante todos los años. Eso, por supuesto, va haciendo que ese concreto se vaya perdiendo, ese material totalmente abrasivo se va comiendo también las cabillas. Llega un momento que van desapareciendo tanto el concreto como las cabillas que estaban embutidas dentro de él. Y eso tiene que exigir reparaciones que sean periódicas. Fíjense que la reparación esta nunca es urgente, nunca, sino que puede esperarse, pero debe realizarse periódicamente. Entonces, cuando se hace, obviamente, es en época de verano, intentando que pase la menor cantidad de agua sobre el aliviadero, y la parte que se repara, que es por tramo, se colocan unos sacos de arena o de cualquier material para evitar que en ese tramo donde se está haciendo esa reposición del concreto se pueda realizar sin parar ni detener la captación del agua. En el diseño adecuado estructural del cabezote que corresponde al aliviadero, esa situación se debe de tomar en cuenta y de hecho se puede tomar de la siguiente manera. Los últimos, ustedes van a tener que el acero principal de toda la estructura, que están hablando normalmente de cabillas de 1 y 3 octavos de pulgada, es la que tiene 10 centímetros cuadrados de área, porque los espesores de la losa, los esfuerzos que se tienen son de una naturaleza gigantesca. Entonces, ese acero normalmente deja siempre en la parte de arriba unos 20 o 25 centímetros de espesor. Entonces, en esa parte de ese concreto en última capa se coloca una armadura de acero que puede ser normalmente 5 octavos, 3 cuartos, algo de eso, y se coloca siguiendo los cánones normales de recubrimiento en el concreto. En este caso se deben de utilizar, de ser posible, 10 centímetros en vez de los acostumbrados 7,5 de recubrimiento. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que cuando empiece el efecto de la abrasión sobre la parte superior de la losa, cuando ustedes lleven ya unos 8 o 9 centímetros, van a ver que comienza a aparecer un acero que no es el acero principal, sino es un acero auxiliar que se puso. Cuando eso empiece a ocurrir, en ese momento deberían ustedes de proceder a reponer con concreto epóxico toda la parte que se ha ido dañando progresivamente. Generalmente eso no ocurre a lo largo de toda la cresta del aliviadero, si tiene 50 metros de largo, 100, no. Eso ocurre en un sitio que por la morfología del río es el sitio por donde el río siempre está pasando. Eso normalmente puede ser un 5% o 10% de la losa del aliviadero, que es la parte que entonces tiene que ser sometida a reparaciones. Hay otros problemas que se pueden presentar en el conjunto aliviadero pozo amortiguador, que por ejemplo es
un nuevo término para ustedes que se llama tubificación. Tubificación es que parte del suelo que se encuentra debajo de la losa del pozo amortiguador se va saliendo a través de unos conductos que se abren dentro del propio suelo y progresivamente la losa del aliviadero va perdiendo el material que tiene de apoyo en la parte inferior. Ya son problemas demasiado complejos, demasiado específicos, deben de ser muy bien analizados y escapan ya de los alcances normales de los daños que pueden sufrir estas estructuras por las condiciones que hemos visto hasta ahora. Primero, el problema de la subestimación del caudal de diseño. Segundo problema, la subestimación de los gastos concentrados. Y el tercer problema, por así decirlo, que es la abrasión del concreto de la cresta. Ese es absolutamente inevitable. Todas esas partículas poco a poco lo van destruyendo. Y ese sí tiene que ser objeto de una reparación periódica que normalmente es cada 5 años o más, dependiendo de la carga de sedimentos de fondo que arrastre el río específicamente.